Bueno, pues muchísimas gracias, Sebastián, por tu intervención. Creo que ha sido muy ilustrativo. Además, hemos podido ver como todo ese proceso de creación de marca, porque no es solo creación de logo, ¿no?, sino también creación de marca, y creo que ha sido muy interesante y muy ilustrativo. Como vamos ya un poco justitos de tiempo, voy a hacer una presentación rápida. A continuación interviene mi compañera, la profesora Victoria Quirosa García, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Granada, con la tesis doctoral Historia de la protección de los bienes culturales muebles, definición, tipología y principios generales de su estatuto jurídico, además de un máster en museología. Es profesora titular del área de Historia del Arte del Departamento de Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén y ha realizado distintas estancias de investigación, tanto predoctorales como postdoctorales, por ejemplo, en París o en Roma, y también profesora visitante en la Universidad de Siena. Sus líneas de investigación son los estudios de género y el conocimiento, la protección, la difusión y sensibilización del patrimonio cultural, y hoy nos ofrecerá una conferencia que lleva por título Patrimonio cultural y señalética hacia el binomio estética y funcionalidad. Pues nada, Victoria, te dejo. Muchas gracias por tu intervención y nada, seguimos. ¿No está en...? Es que estaba en la carpeta de ese, en Simposio Jaén o en... Aquí. Ah, vale. No, en la normal, sí. Ahora sí. Bueno, pues... Vale, ¿te digo hasta qué hora? ¿Enciende la...? Sí, más o menos. Sí, aproxa. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Agradecer a Ismael la presentación, el soporte técnico y sobre todo la invitación para formar parte de este proyecto que creo que es necesario y que desde la docencia y también, ¿no?, desde la investigación hay que abrir líneas y hay que crear nuevos campos de trabajo y creo que todo lo que vamos a ver hoy lo pone de manifiesto. Yo he dividido mi participación en 3 bloques, uno primero con reflexiones generales, un segundo bloque en el que me detendré en aquellas intervenciones que se están llevando a cabo en la señalética en la provincia de Jaén, para terminar de una manera un poco más específica con la realidad que encontramos concretamente en el casco histórico en la ciudad de Jaén. En un primer momento, el contacto directo con el patrimonio imaginado garantizaba el conocimiento. La captación instantánea a través de procesos que eran físicos o mecánicos permitía la pervivencia de estas imágenes. La oralidad también garantizaba esa aproximación. Por otra parte, los viajeros y viajeras del Gran Tour que hemos visto en las imágenes anteriores ya contaban con un conocimiento previo antes de ese contacto. En esos recorridos debían saber dónde y cómo llegar. Y por eso, desde los miliarios clásicos pasamos a una señalética de tipo direccional, que ha mantenido su esencia primitiva hasta bien entrado el siglo XX. Para muestra, las imágenes que he encontrado en el caso de Italia, pero quienes sean de mi generación recordarán algo muy similar en este tipo de señal, de carteles, ¿no?, que veíamos en las puertas de la iglesia, en las que se indicaba Monumento Nacional del siglo XV. Bueno, pues desde esa esencia primitiva del siglo XX, hasta bien entrado el siglo XX, yo diría hasta casi el último cuarto, pasamos de ese modelo pasivo a la interacción de la mano de las nuevas tecnologías. La señalética pasará entonces a denominarse inteligente y, como veremos, será la que se está implantando en muchos de los municipios de la provincia de Jaén. Concretamente, vamos a ver el caso de Inventrip, que está presente en Andújar, Baeza, Marto y Úbeda, y que es una red de datos turísticos que gestiona, distribuye y difunde datos que puede ir insertando cada usuario o usuaria de la propia aplicación. Por lo tanto, es un proceso más dinámico y más cambiante en función de todos los datos que se vayan insertando. Hoy día podemos resumir la señalética, por lo tanto, a través de ese proceso de adaptación y actualización que parte de la tradición material, pero que camina hacia la implementación digital. Muchas de estas acciones que se han consolidado también tienden hacia la homogenización, y eso lo vemos en este decálogo de buenas prácticas en el que trabajó el Consorcio de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, porque otra de las tendencias que vamos a ver es crear un
una marca, una imagen de marca, crear un soporte, una tipografía, etcétera, que sea común a ciudades, en este caso, tan distintas como las que son, ¿no?, declaradas Patrimonio de la Humanidad, en el caso de la provincia de Jaén, Úbeda y Baeza. La señalética se enfrenta no solo a cambios de formato, sino que también desde el ámbito académico se ha planteado la posibilidad de su regularización o inclusión de contenido, que redunden, por ejemplo, en la inclusión del carácter patrimonial que tiene el bien, que no es algo que se suele incorporar a la información escrita. Elegí trabajar en este bloque casi como un guiño sentimental, porque uno de mis primeros proyectos de investigación, en este caso de transferencia, fue en el ámbito de la señalización de bienes históricos en la Universidad de Granada, y parte de los resultados de ese trabajo, que se llevó a cabo en 2002, se publicaron en 2003, en esa referencia que veis en el PowerPoint. Mi parte del trabajo era analizar la legislación de patrimonio, ver si había algún tipo de regulación. Hoy día sabemos que algunas indicaciones de tipo práctico se insertan en el planeamiento urbano, pero que no hay una normativa ni hay una regulación, como veremos a continuación, que afecte a todos los ámbitos que unen la señalética y el patrimonio. Voy a intentar ir lo más rápido que pueda y voy a pasar ya al segundo bloque, en el que voy a analizar pues, esas últimas intervenciones que prácticamente desde el año 2021 son las que se están llevando a cabo en la provincia de Jaén. Se pueden resumir como renovación y modernización, y también la incorporación de esa palabra que es inteligente. Ahora veremos por qué hay señalética que es inteligente y otra que no lo es. Está claro que todos estos cambios vienen de la mano de una inversión económica, tanto de los fondos de EDUSI como de las subvenciones que periódicamente va sacando la Diputación de Jaén. Por ejemplo, en el caso de Marto, todas estas noticias que vamos a ver, pues sobre todo en lo que he hecho un seguimiento de prensa, se insertan a su vez esa señalización turística inteligente en un plan más ambicioso, que es lo que se denomina ciudades inteligentes, en el que se van a incorporar otro tipo de paneles, por ejemplo, para medir la contaminación del municipio, etcétera. Es decir, se engloba dentro de un plan mucho más ambicioso para el municipio. Pero estamos hablando de 59 señales turísticas, 21 señales direccionales peatonales y 15 puntos de información turística. Pese a esa coletilla de inteligentes, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver códigos QR, que estamos familiarizados, vamos a ver enlaces a páginas web o la conexión con esta aplicación que se llama Inventrix, que he comentado hace unos minutos. La presentación de esta señalética monumental, en el caso de Úbeda y Baeza, se hizo en Fitur en 2021. Tienen a la derecha uno de esos tótems. Tienen que creerme, es trilingüe, en este caso, tiene una imagen del lugar, tiene un plano de geolocalización, los logos de todas las subvenciones, etcétera, etcétera, y los códigos QR. A mí lo que me sorprende es que no se haya apostado por un diseño novedoso, es decir, se incorpora pues, el código QR, el enlace a la página web, esa mayor interactividad, pero seguimos viendo textos con letras muy pequeñas, gran presencia de texto, señales que no invitan, cartelería, que no invita a detenerse, dependiendo en qué zona también esté ubicado, teniendo en cuenta que estamos en Andalucía, a detenerse una serie de minutos a ir leyendo la información, que por otra parte es muy valiosa, porque en algunas ocasiones es la única. Aquí tenemos un pantallazo de lo que sería esa aplicación Inventrix en el caso de Úbeda y en ese tótem que hemos visto. Cuando se trabaja en señalética, ¿qué es lo que solemos encontrar al margen de esas noticias de prensa que van indicando la implementación de todo este proceso de renovación inteligente? Pues vamos a encontrar los contratos de licitación, pero en muy pocas ocasiones tenemos los datos de las empresas precisas que van a llevarlo a cabo. Si tenemos que recabar información sobre empresas que han trabajado en este ámbito en Jaén, una de las más activas ha sido Stoa en la primera década del siglo XXI, y si nos vamos al PowerPoint y leemos Ruta de los Castillos y las Batallas o Úbeda, el Renacimiento que mira al sur, pues son casi propuestas que parten de la Diputación, que son rutas tipológicas en relación a un determinado patrimonio de la provincia y que sí han tenido una imagen de marca y una señalética uniforme. También Stoa ha participado y ha creado esta imagen corporativa tanto en museos como en yacimientos de la provincia. Pero uno de los pocos casos en los que podemos rastrear esta información. Más municipios. Sabiote, que también estrenó su señalización turística interactiva en 2023.
Vemos una mayor presencia de imagen frente a texto. El texto permite una lectura fácil, no siempre tan justificado, tan cuadrado. Tiene enlace a 2 códigos QR y a una página web, que es la que aparece en el ángulo inferior derecho. Esa página web se puede consultar, no hay que ir a Sabiote, se puede consultar desde cualquier dispositivo y visita sabiote.com. Es interesante como no solo recoge el patrimonio material, sino también tradiciones inmateriales y otras cuestiones que pueden ser de interés hacia el visitante. Es decir, se va subordinando información que incluso puede ser más relevante que la propia que aparece por escrito al uso de estas herramientas interactivas. Andújar también se sumó a esta renovación de la señalización turística monumental en 2022, aportando un dato que también nos interesa, y era el estado de deterioro de la señalética que se encontraba en los principales puntos monumentales de la ciudad, y sobre todo se hacía referencia a que el formato vinílico se había deteriorado. El formato vinílico va a ser el que más vamos a encontrar en este tipo de cartelería y, por lo tanto, si ya sabemos lo que ocurre, sobre todo por la exposición a agentes climáticos, deberíamos investigar más en el desarrollo de soportes que garanticen una conservación a corto, diría incluso y medio plazo. No me voy a detener más en estas cuestiones. Si luego hay alguna pregunta o también pues me conocéis la mayoría, me podéis escribir, preguntarme, porque quería centrarme en esta intervención en el caso de la ciudad de Jaén. Esta imagen la tomé junto a otras que vamos a ver en un recorrido que hice el 14 de marzo de este año y lo he titulado Una asignatura pendiente. No sé si habéis paseado mucho por el casco histórico, si vivía en el casco histórico, si os habéis aproximado a la información que tenemos de nuestro patrimonio monumental, pero si no es así, pues vamos a hacer un paseo muy rápido en esta mañana. Vamos a ir en primer lugar aportando algunos datos que nos hablan de mejora o de subsanación de carencias. Como puede ser la Ordenanza 2023/277, que regulaba la denominación y rotulación de edificios, vías, espacios urbanos, instalación de placas conmemorativas, monumentos y estatuas. No había una ordenanza previa. Por eso, cuando hablaba de ese proyecto de 2002, en el que se analizaba la legislación de patrimonio y se veía que no había directrices concretas, pues sí es verdad que muchas de ellas tienen que partir de las corporaciones municipales. Esta ordenanza no solo viene a regular este tipo de placas, ¿no? Que nos retrotraen al siglo XX, sino también un programa de otras placas que no sé si les resultan familiares, que son las que se han puesto en la ciudad desde 2023, que están relacionadas también con unas rutas literarias que promueve Diputación, no solo en la ciudad, sino también en la provincia, y que marcan los inmuebles en los que nacieron o se alojaron o estuvieron vinculados a la vida, pues, por ejemplo, de los principales artistas de la generación del 27, como puede ser Manuel Ángeles Ortiz en su lugar de nacimiento, en la calle Portillo, o el lugar en el que se aloja Federico García Lorca, pero que también van más allá y van hacia lo popular y hacia aquellas personas que reivindican su ciudad de nacimiento, como va a ser la actriz Rosario Pardo, que se puso una placa en 2023 en la casa, en la calle Cerón, en la que había nacido. O sea, una mezcla de todo aquello que nos retrotrae a esa presencia de personajes y personalidades importantes para la provincia. También, si hablamos de señalética en la ciudad, a mí me interesaba saber qué datos me podían dar una pista hacia dónde estaba, ¿no?, ese proceso de valoración o no valoración de lo que ya existía. Para ello me he ido al Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía de la ciudad de Jaén, publicado en 2020. En su página 87 aparece lo que es la imagen turística, la imagen de la ciudad para el turista. Aquí, sobre todo, lo que se especifica es que el turismo que llega a la ciudad conoce los monumentos más significativos, Catedral, Castillo y Baños Árabes, pero que desconoce el resto. ¿Qué es lo que sucede? Que no siempre la señalética a través de la cual va a conocer esos monumentos que no tiene una noción previa es la adecuada. Por eso, si me voy a la página 90 y 91 de ese plan, en el análisis DAFO y concretamente en el apartado de debilidad y de amenaza aparece lo siguiente. Deficiente sistema de señalización turística, paneles obsoletos y en mal estado o ausencia de los mismos en hitos patrimoniales, contaminación visual en los entornos del patrimonio y viario del conjunto histórico, falta de cooperación entre las administraciones para una conservación más efectiva del patrimonio y yo lo haría extensivo, su señalética.
Hemos hablado de marcas. Bueno, pues Jaén tiene una marca turística desde la ciudad de Jaén, desde el año 2019. Es esta que tienen en pantalla y que ha sido diseñada por el tándem Cabello por Mure, que yo me imagino que se hablará de ellos a lo largo del día de hoy, porque son un tándem de diseño, entre otros integrado por la artista plástica Isabel Cabello, que ha recibido un gran número de premios, sobre todo en el diseño del etiquetado de la botella de aceite de oliva, ¿no? Es un premio a nivel mundial. Esa imagen, que como digo, se hace efectiva de 2019 y que pueden ver todavía en la oficina de turismo de la Carrera de Jesús, se planteaba desde una perspectiva diferente, para sobre todo distinguir lo que era la promoción turística de la ciudad de la provincia. Por eso en muchas ocasiones tenemos que decir que estamos en Jaén, Jaén, ¿no? Para especificar que es la ciudad y no la provincia. Se buscaba lo auténtico y, en palabras de los propios diseñadores, ¿no? Que apostaban por ese lenguaje coloquial para referirnos a la ciudad, decían, con esta marca queda claro que no estamos promocionando el turismo de toda la provincia, sino el de la capital, el de Jaén, Jaén. Iba acompañado de una serie de materiales, pero en 2024 queda inactiva esta marca y aparece esta otra, diseñada por Juan Montoro, el Creata, que también me imagino que resulta familiar, deja de utilizarse la anterior y esta es la que se lleva concretamente a Fitur. Aquí el propio diseñador dice es una J que representa nuestro ronquido y a la vez es una sonrisa con un guiño acompañado por la estrella de los baños árabes que representa también el sol de Jaén. Todo está inclinado levemente como referencia a las cuestas de la ciudad. ¿Cuál es el problema de las marcas? Pues que si vamos a la oficina de turismo de la Carrera de Jesús vamos a ver la marca anterior, sin embargo ya no se usa sino que se está utilizando esta. Vuelvo a las palabras, a las sabias palabras del profesor Sebastián García, en el que tal vez no haya que unirlo a un cambio de corporación municipal, sino que haya una buena marca, que haya un concurso, que haya un buen diseño que trascienda más allá de los cambios políticos que afectan en este caso a la corporación municipal. Buscando noticias sobre la señalización monumental para intentar identificar a qué época pertenece esa señalética que vemos en la actualidad y que voy a nombrar a continuación, pues llego a la conclusión que de 2015, porque es el momento en el que en prensa aparece que Diputación va a invertir una suma importante de dinero para 90 señales que mejoren el acceso de los visitantes a lugares como la Catedral, el Castillo, los baños árabes, etcétera. Hago un rastreo de noticias y también encuentro que en 2017 aparece en prensa que la mayoría de monumentos sigue obviando al turismo. Aún hay monumentos sin señalética, con errores en el horario de acceso, etcétera, etcétera. También en ese año se encuentra la noticia de que se empiezan a incorporar la señalización del Camino de Santiago, concretamente la ruta mozárabe, que es la que vemos en el ángulo superior derecho, y que están en algunos puntos del casco histórico de la ciudad. En ese seguimiento de noticias tenemos la de la propia ordenanza que ya he mencionado, así como la colaboración que se hace con la Escuela Superior de Arte José Nogué para incorporar en lo que era la antigua judería una serie de relieves escultóricos que se van a sumar a ese proceso de señalética en 2023. Por lo tanto, como historiadora del arte, quiero emular a Robert Smithson, que para mí es un referente, y ante la ausencia de noticias, y ante la ausencia de datos, y ante la ausencia de información, pues decido hacer un recorrido práctico. Lo he titulado Señalética a la deriva, emulando a Robert Smithson, esto es muy ambicioso, pero bueno, me hacía ilusión, en el casco histórico de Jaén. Yo no voy a pasar y no voy a la periferia de Nueva Jersey, simplemente hago una ruta un 14 de marzo a media mañana, aproximadamente unos 2,5 kilómetros, que parte de la calle Roldán y Marín y que termina Almendro Águila, es decir, para tener una visión de conjunto más allá de esas impresiones aisladas que como caminante en el casco histórico de la ciudad de Jaén iba viendo en esos paseos, especialmente después de la pandemia, que es cuando más paseábamos. Voy a ir resaltando muy brevemente algunas de las cuestiones y reflexiones a las que llegué después de mi paseo. Empiezo por la calle Roldán y Marín, por ese centro que tiene Diputación de difusión del turismo de la provincia. Y si nos vamos al tótem, que estaría a la izquierda, si no me equivoco,
Aquí vemos el tótem prisionero. ¿Qué es lo que ocurre? Este está muy bien, está bien conservado, tiene un código QR que funciona, no he querido poner ya más pantallazos porque ya hay muchos, tiene una imagen, el tema que trata es de especial relevancia para la ciudad de Jaén, que es el bombardeo que sufre ¿no? dentro de la guerra civil y claro, yo puedo leerlo. A determinada hora en la sombra me juego una mala pasada. También podía haber hecho la foto metiendo mis manos hacia adentro, pero de lo que se trata de ver si realmente es accesible. Una persona con un andador, con una silla de ruedas, con muletas, no es accesible. Por lo tanto, está bien conservado, es de los últimos que se ha incorporado, pero no cumple su función. Lo que tenemos a la derecha, ya seguro que sí nos suena más, ¿verdad? Es lo que vamos a encontrar en todo el casco histórico, esa señalética que yo retrotraigo al año 2015, y que también adolece en algunas ocasiones de datos atractivos para su lectura. Es decir, es tradicional encontrar descripciones de lo que estoy viendo con términos técnicos. Yo como historiadora del arte esa es una de mis funciones, pero si redacto este tipo de información tengo que entender que tiene que ser accesible a toda la ciudadanía y no solo a quienes nos visitan. Otra de las cuestiones que tiene este tipo de carteles, pues que me muestran con un horror vacuo y inusitado cosas que ya estoy viendo, como el alzado del edificio que tengo justo delante de mí. Entonces no necesito el dibujillo, sino un plano, una foto antigua, algo que me aporte realmente. Una de las últimas incorporaciones son los tótem con el recorrido del microbús turístico, que lo vemos a la izquierda. En este caso me interesa porque ante la ausencia de planos que cumplan la función de geolocalización de los monumentos más significativos, aunque no sea usuaria del microbús, me pueden servir estos planos. Todo lo que es la señalización direccional está en muy mal estado de conservación por agentes climáticos, sobre todo, y encuentro en muy pocas ocasiones planos o información accesible. Vuelvo a lo mismo, está muy alto. Una persona... un niño, una niña, persona en silla de ruedas, una persona bajita, como en mi caso, no puede acceder a toda la información y, por lo tanto, había que replantearse. No solo que esta señalética ya ha cumplido su función en la última década, sino que hoy día contamos con sistemas que pueden hacerla más accesible, más participativa y, sobre todo, para que cumpla su función. Sigo mi ruta, ya por la calle voy a la plaza de San Bartolomé y me encuentro esto, curiosamente una furgoneta del ayuntamiento, esto no estaba preparado. Pero me viene muy bien para que vean cómo el lugar en el que está aparcada la furgoneta del ayuntamiento es el lugar que tengo para leer la información de la iglesia de San Bartolomé. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. Si voy con un andador, si voy con una silla de ruedas, si voy en grupo, me va a resultar muy complicado. Y aquí vemos otra cosa que sucede en esta señalética del casco histórico. Hubo un proceso de actualización. Se pegaron, porque estaba deteriorada, una serie de vinilos que se han ido despegando. Y, por lo tanto, tal vez sea el momento de plantearse una renovación, porque en este caso puedo medio leerlo. En este caso también se aporta un plano, que es algo mejor que se ha alzado, ¿no? que cumplía más esa función de horror vacui. Conforme me voy adentrando a zonas más angostas, me encuentro señalética vandalizada, que no cumple su función. La convivencia con otro tipo, ¿no? de carteles, que ese soporte cerámico, porque está alto, no ha sido vandalizado. En este caso es el lugar en el que estaba la parroquia en la que se bautiza, si no me equivoco, Andrés Segovia, si no cambio el nombre. Y nos vamos ya a la señal de la derecha, en la que sería el convento de Santa Clara. También vemos el vinilo, que crea burbuja, que no ha cumplido esa función para la que se pensó. Llegamos a la Fuente de los Caños y la última incorporación monumental al casco histórico, que son los Baños del Naranjo, no tiene ningún tipo así de señalética que me diga qué es lo que son. Si están abiertos dentro y lo sé, pero no hay nada. Y lo que vemos en la foto del ángulo superior derecho es uno de esos relieves que se han incorporado en las calles que formaban parte de la judería de Jaén, junto con unas pinturas para adecentar algunos de los espacios de esta judería. Aquí tienen la noticia de esa colaboración entre la Escuela Superior de Arte José Nogué y el Ayuntamiento para la realización, ¿no? de estos relieves escultóricos. Y también en el suelo de esas calles vamos a encontrar la señalización característica de la red de juderías de España. Sigo avanzando y voy a intentar ir lo más rápido posible. Llego a la iglesia de San Juan, una de las más importantes, porque, como saben, la torre fue torre del concejo y ahí me encuentro los daños del vinilo y no solo el vinilo, ¿no?
Se ha ido levantando y no cumple su función original. Y también veo, me tienen que creer, porque no sé hasta qué punto se ve bien, la imagen de la iglesia que ya estoy viendo en el lugar. Por lo tanto, sería más interesante hablar de las fases de la iglesia, cómo estaba antes y después de la restauración de Verges, la importancia de la iglesia en una ciudad como Jaén, con un componente tan rural, ¿no? Y cómo marcaba los riegos, la torre, etcétera, etcétera. Se me ocurren mil cosas. En aquellos monumentos más visitados, la conservación es mejor, tanto la direccional, aquí vemos la de los baños árabes, que se incorpora una sección transversal muy útil que me permite saber dónde están ubicados los baños dentro de la propia arquitectura del palacio. No puedo decir lo mismo de la del Archivo Histórico Municipal, que ha sufrido un proceso de quemado, erosión, no se sabe muy bien qué. Y también en esa calle, Martínez Molina, me voy a encontrar una serie de placas metálicas que van marcando el camino que hace el lagarto de Jaén, ¿no? Dentro de lo que es el patrimonio inmaterial de la ciudad. Al hilo de este paseo tuve que ser guía voluntaria porque había grupos que no entendían qué significaba ese lagarto, qué significaban unas cuantas cosas que estaban insertas y que no había una explicación aparente inmediata. Lo veían en el suelo, pero no sabían muy bien por qué estaba ahí. Llegamos al Raudal de la Magdalena, también un sitio esencial para comprender los orígenes de la ciudad de Jaén. Se conserva bien porque tengo que bajar la escalera y subirla si quiero leerlo. Por lo tanto, no es todo lo accesible que debiera ser, ¿no? Una información que es la primera aproximación que tengo para saber qué es eso, que normalmente suele estar cerrado y que no es visible. Por lo tanto, aquí sería muy interesante pues, incluir registros sonoros, QRs con vídeos, fotos antiguas que nos hablen de las diferentes fases del raudal. La de la iglesia de la Magdalena es la única que es bidireccional, es decir, tiene por los dos lados, pero tiene muchísimo texto, muchísimo. Leyendo despacio se pueden estar, y no estoy exagerando, que lo hice más de 5 minutos. Nadie permanece 5 minutos leyendo el texto por mucho interés que tenga. Sigo mi recorrido, prometo terminar. Nos vamos a la imagen del ángulo superior izquierdo. Aquí lo que tenemos es una ruta que ha hecho el artista Pehuete Bravo con un elemento del friso gótico de la Catedral de Jaén. La Mona es una ruta que se llama Moneando Jaén, que ha incorporado la reproducción de este elemento en diferentes puntos de la ciudad, y si vais a la página web de Moneando Jaén, pues sobre todo lo que transmiten son leyendas orales. No se sabe muy bien, esta fue una de las cosas que tuve que explicar a esos grupos de turistas improvisados que me preguntaban porque veían que le hacía fotos, y lo curioso de esta es que está sobre una ménsula, una ménsula indultada de una hoguera de San Antón, porque iba a ser quemada junto con otra, y la Asociación de Vecinos de San Juan vio que era una ménsula que no se sabe muy bien cómo había aparecido en esa hoguera, y se salvó y se decidió poner esa reproducción de la Mona sobre ella. O sea que, bueno, lo marco por mi interés hacia la conservación patrimonial. En el caso del refugio antiaéreo, ninguna información puede ser leída, está toda borrada. Y en el Arco de San Lorenzo, arriesgo mi vida si quiero leerla. Vemos el vinilo despegado porque los coches giran justo por ahí y no te ven si estás leyéndolo. Entonces, a lo mejor no sea el lugar adecuado para ponerlo, al margen de que el vinilo no ha cumplido su función, y es el primer monumento que se protege en la provincia de Jaén y tal vez debiera tener una mayor atención. Se protege en 1877. Llegamos al conservatorio, final de mi recorrido, y aquí tenemos otro clásico, la papelera, junto a la señalética. No estaba sucia, afortunadamente, pero puede ser un elemento disuasorio. No sé por qué, siempre tienden a ubicar los dos elementos uno junto a otro. De igual manera que ocurre en los baños, como un edificio que tiene tránsito y uso, pues no ha sido vandalizada ni deteriorada y se ha mantenido bien. Voy ya a las conclusiones, muy rápido. ¿Qué es lo que me encuentro en mi paseo por el casco histórico? Contaminación visual de elementos que se han ido superponiendo sin que quede muy claro cuál es su función o cuál es su aportación, con señalética que no cumple la función para la que está hecha. Las conclusiones, volviendo al título de esta participación, funcionalidad estética, pues la señalética del patrimonio debe cumplir la labor de mediación entre lo y la usuario y el bien cultural. Por lo tanto, la accesibilidad, sea cual sea el formato, y la legibilidad deben marcar este proceso, ¿no?, de implementación. Hoy día se plantean formatos, hay diferentes posibilidades, todas ellas podríamos aplicarlas, ¿verdad?, en el caso de
del casco histórico de la ciudad de Jaén. Sea cual sea la opción elegida, se debe garantizar su mantenimiento y conservación, yo diría que a corto y medio plazo. Involucrar a la ciudadanía. Si yo incorporo los testimonios de la ciudadanía, registros orales, vídeos, es la propia ciudadanía la que va a querer conservar la señalética y, por lo tanto, va a ejercer esa conservación preventiva que es fundamental. En relación a la estética, hemos visto que se opta por la homogeneidad, pero se insiste en un mobiliario seriado, que da igual en el municipio en el que me encuentre. Podríamos optar por posibilidades más atractivas, incluso por un producto distintivo de creación local. Cada año se gradúan historiadores y historiadoras del arte, graduados en turismo en esta universidad, diseñadores gráficos en la Escuela Superior de Arte José Nogué. Entonces, con esa cantera, más con los profesionales que ya contamos, sería el momento de tomarnos en serio esta carencia que entiendo que debe ser subsanada y que no podemos dejar que la primera imagen que tiene la propia ciudadanía y quienes nos visitan en la ciudad de Jaén sea esta y que contraste con la apuesta por parte de algunos municipios hacia esa señalización inteligente o al menos que renueva otros modelos obsoletos. Y con esto termino y muchísimas gracias por la atención.